Y súper. Entonces le damos la bienvenida a todas las personas que están aquí presentes. A Alejandra Espinosa, ¿no es cierto? Ella es académica UC, tiene un magíster, ¿no es cierto?, en Medicina y Ciencias del Ciencias del deporte. Deporte y también en Salud Pública. Así que ella nos acompaña y el día de hoy nos trae la increíble charla de alimentación antes y después del ejercicio. ¿No es cierto? Que es súper importante, sobre todo para la gente del Camino a 60 más que está haciendo deporte constantemente. Así que Alejandra, todo tuyo el escenario. Gracias. Adelante. ¿Se ve, no es cierto? Estoy Sí, recién... sí se ve, se ve. Ya, genial. Ya. Buenas tardes a todos y todas. No sé si alguna vez han ocupado una aplicación que se llama el Mentimeter, que es que se ve un código QR y uno con el celular puede contestar. Vamos a probar si lo podemos usar y si no, vamos a ver si me pueden escribir por el chat algunas preguntas que voy a ir haciendo, ¿ya? Entonces, vamos a partir. eh, Vamos a hablar sobre la alimentación y el ejercicio, porque igual es un tema en que el antes y el después igual involucra qué es lo que yo como en esas 24 horas, ¿sí? Le vamos a dar importancia al antes, el después y el durante el ejercicio, pero también vamos a entender que es un todo, ¿ya? Entonces, vamos a partir con nutrientes importantes en el ejercicio, antes del ejercicio, durante y después. Vamos a partir entonces hablando sobre qué nutrientes son muy importantes de consumir cerca o durante los entrenamientos. Entonces acá vamos a recordar, voy a usar algunas plantillas que usé en la presentación anterior para poder ir ligando los temas. Acá vamos a ver que la alimentación está compuesta principalmente por estos grandes grupos de alimentos, ¿no es cierto? Las verduras, los aceites y alimentos ricos en lípidos, que son las paltas, las aceitunas, los frutos secos, las semillas, los granos, que nosotros le llamamos a el choclo, el arroz, las papas, ¿ya? Todo tipo de panes, ya sean integrales o blancos, los cárneos, las legumbres y los huevos. Si ustedes se fijan, están todos juntos en un mismo grupo. Y eso es porque a pesar de que uno diría, ¿qué tiene que ver el huevo y la carne? Todos aportan una cierta cantidad de proteínas y por eso eh, se reúnen en un solo grupo. Y también, si se fijan, aparecen las legumbres. ¿Sí? Porque en este caso también son de gran predominación de proteínas, aportan mucha proteína. En el caso de los lácteos, que aquí vamos a llamar a lácteos no solamente a la leche, los yogures, las leches cultivadas, el queso fresco, el chanco, ya todos los derivados de los lácteos. Y en el caso de la fruta y las verduras, que si se fijan en este monito, es prácticamente la mitad del círculo debería provenir de estos alimentos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estos aportan mucha agua, sin quererlo, yo estoy comiendo una fruta y de eso aporta más del 90% pura agua. Y porque además me aportan las fibras, que es un nutriente muy importante para prevenir un montón de enfermedades, ¿ya? Y por eso un poquito este monito lo que quiere hacer es tratar de fomentar el consumo de estos alimentos, que nosotros por lo menos en Chile tenemos una gran variedad. Entonces vamos a ver si nos resulta. La pregunta voy a dejar de... La pregunta es que ustedes escaneen este código y les va a aparecer una pregunta que dice, ¿qué nutrientes son los que crees tú que son importantes de consumir durante o después de los entrenamientos o antes? ¿Les sale algo, no? Ah, ¿les apareció? Ya, a ver, voy a ir a ver si puedo ir a mostrarles la plantilla porque aquí me van a aparecer sus respuestas. Presentar. Entonces, ¿qué nutrientes son importantes cuando realizo ejercicio? Esa es la pregunta, ¿ya? Y aquí estoy esperando que respondan, a ver si hay alguien que responde. Plátanos y agua. Acá alguien me dijo huevos, pan. Si alguien no alcanzó a ver el código, me avisa para poder publicarlo de nuevo. El código QR. Plátanos y agua, huevos y pan. Acá por lo menos vemos
que hay alimentos de diferentes grupos, ¿no es cierto? De los granos, de los cárneos y de la fruta y también del agua. También vemos acá el agua, todas las proteínas, o sea, aquí estamos hablando que en general, si no hay proteínas, no sería como difícil hacer actividad física, por lo que veo acá. Todos los alimentos ricos en proteínas. ¿Alguien más que me quiera contestar? Aquí Patricia nos dice proteínas y carbohidratos en el chat. Ahí si no tienen Proteínas y... acceso al Menti, Ya, también pueden decir en el sí, chat. pueden decirlo en el chat. Gracias por ir ayudándome a leer el chat. Ya, entonces acá tenemos una gran variedad. No todos coinciden con los grupos alimenticios y aquí pusimos alimentos, pero también cuando uno habla de nutrientes, hablamos de proteínas y carbohidratos, ¿sí? Que en el caso del plátano es rico en carbohidratos, los huevos son ricos en proteínas, el pan es rico en carbohidratos, ¿ya? O sea, claramente aquí hay algo con estos dos alimentos, o sea, con estos dos nutrientes más bien. Voy a ir a proyectar de nuevo. Y no están lejos de eso, ¿no es cierto? Por un lado, el agua, ¿sí? En general nosotros ocupamos el lenguaje el agua, pero lo que hablamos es todos los alimentos líquidos. Por eso es importante consumir también alimentos ricos en agua, ¿ya? Las frutas y las verduras. Los líquidos, principalmente los que no contienen azúcares, ¿ya? O electrolitos, se utilizan principalmente como electrolitos, me refiero al sodio, al potasio, al cloro, se refiere a ejercicios que duren no más de una hora, ¿ya? En una sesión, por ejemplo, que es realizada con la profesora Fernanda Calvo, en que es una hora de actividad, no se justificaría el uso de estas bebidas isotónicas, del Gatorade, del Powerade, también está el Suco Go en polvo, ¿ya? Con agua bastaría y sobraría, ¿ya? Sin embargo, cuando uno está expuesto a temperaturas elevadas y que yo además voy a sobrepasar una hora, uno podría empezar a pensar en utilizar esos tipos de alimentos deportivos. Pero hay que tener cuidado con las personas que tienen hipertensión, ¿sí? Porque es un gran contenido de sodio el que tienen. Se asume que tú sudas más, tienes una pérdida mayor de sodio por la sudoración, por la transpiración. Sin embargo, el sudor no es tan alto en sodio como para considerar que yo sudo un poco y con eso yo justifico el uso de estas bebidas, ¿sí? Por eso hay que tener más bien aquí una asesoría si realmente se justifica o no. En las sesiones en que uno está en lugares cerrados, donde hay una buena ventilación, no es más de una hora, solo con agua bastaría y ojalá durante el día consumir también líquidos, ya vengan provenientes de las hierbas, del té, del café descafeinado, de aguas con cáscaras de fruta, ¿ya? Consumir sopas, frutas, verduras, yo ahí voy aumentando mi aporte de líquido a través de los alimentos, no solamente de lo bebestible. Y los lácteos también se consideran líquidos. Y aquí aparecen los carbohidratos, ¿ya? Vamos a darnos cuenta que ustedes le achuntaron, perfecto, y efectivamente el carbohidrato es uno de los nutrientes que se debe consumir en los entrenamientos. Sin embargo, hay mucha gente que los deja de consumir, porque ¿cuál es el objetivo de hacer ejercicio? Bajar de peso o perder grasa, que esos son como los dos grandes objetivos, y la gente asocia que comer carbohidratos son altos en calorías, entonces yo los tengo que dejar para que ya baje o porcentaje de grasa o baje peso, ¿ya? Pero yo les voy a explicar que son súper importantes los carbohidratos, ¿ya? Que no es bueno suspenderlos. Entonces, acá tenemos los carbohidratos que pueden provenir de alimentos, de carbohidratos complejos que se llaman, que son estos alimentos que ustedes ven acá abajo, choclo, panes, papas, fideos, avena, leguminosas, porotos, lentejas, garbanzo, pero también tenemos los carbohidratos que provienen de las bases más simples, ¿ya? Todos estos procesados, que son las bebidas, los queques, los pasteles, las gomitas para masticar, y también yo les puse aquí algunos que si ustedes se fijan cuando vamos a la farmacia, se venden este tipo de alimentos, las bebidas isotónicas y también estos geles que uno ocupa
que los abre con la boca, mientras va corriendo se lo puede tomar, ¿ya? Para que se hagan una idea, un gel equivale al aporte de carbohidratos de una papa de tamaño un huevo más o menos, ¿ya? Uno de esos geles que están ahí en esa foto. Entonces, hay deportes en los cuales la persona sale a trotar por mucho tiempo, 1 hora y media, 2 horas. Por supuesto que a lo mejor yo voy a tener que darle un gel antes que la persona se coma una papa. Ahí va a depender de cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr. Pero en este caso, si ustedes se fijan, hay dos tipos de carbohidratos, ¿ya? Vamos a nombrarlos de esta manera. Entonces, principal fuente de energía para el organismo, más o menos va entre el 45 al 60% de las calorías del día los carbohidratos. Cuando estamos realizando ejercicio, los alimentos ricos en carbohidratos son esenciales. Los azúcares libres, ya que serían estos que están acá arriba, que son los azúcares simples, que nosotros en realidad les decimos azúcares libres, que están dispuestos para ser utilizados rápidamente, no deberían sobrepasar el 10% de las calorías del día. O sea, una persona que necesita 2000 calorías debería consumir no más de 200 calorías de este tipo de alimentos, ¿ya? Y cuando nosotros vemos estos alimentos, en un paquetito de galletas, en 4 galletas, uno ya alcanza esas 200 calorías. Ese es el punto, que son muy densos calóricamente, ¿ya? Y las bebidas isotónicas, que son estas que yo les decía que están acá, hay con electrolitos, con sodio, potasio, cloro, y hay con glucosa y sin glucosa, ¿ya? Y eso es lo relevante, que yo no puedo llegar y comprarlas, y esto se los digo porque hay niños que de colación se llevan estas bebidas, y llegar y tomarlas como nada, porque están formuladas para personas que hacen deporte, ¿ya? No quienes a lo mejor realizamos algo más breve y conciso. O peor, niños que están todo el tiempo en el colegio sentados y que no han tenido ningún sudor ni ningún gasto energético, ¿ya? Entonces, ojo con este tipo de bebidas, que era un poco lo que yo les explicaba anteriormente, y estas sí aportan carbohidratos libres. ¿Qué alimentos aportan carbohidratos? Tenemos los cereales y los panes. En una porción de cereal y de pan me aporta 30 gramos de carbohidratos, ¿ya? Medio pan marraqueta son 30 gramos. De ahí vamos a ver bien más o menos como cuáles son las cantidades que se comen. Los lácteos, si ustedes se fijan, tienen 1/3 del carbohidrato que tiene el pan. Tienen 10 gramos, un vaso de leche. La carne no tiene nada. Las frutas, 15 gramos. Si yo me como una manzana, me estoy comiendo 15 gramos de esos carbohidratos. Los alimentos ricos en lípidos, la palta, los frutos secos, la porción, que en este caso, por ejemplo, la palta son 3 cucharadas, son 5 gramos de carbohidratos, ¿ya? Y en el caso de las verduras, va a depender si son hojas verdes más bien, o el tomate, por ejemplo, va entre 2,5 a 5 gramos la porción, ¿ya? Entonces, si ven aquí en este monito, los que más aportan carbohidrato son los cereales y las papas, y es ahí el por qué a lo mejor la gente se suspende esos alimentos, porque ¿cómo aportan más carbohidratos? Pareciera que son más calóricos, ¿ya? Que ese es el error de confundir conceptos. Y aquí les dejé una imagen que ahí sí que después le sacan foto, en que uno, cuando hablo esto de que los cereales y los panes aportan 30 gramos, equivale a medio pan ayuya, a medio pan marraqueta, que es lo mismo que 4 cucharadas de chuño, que una taza de choclo, ¿sí? Uno podría igualar. Si yo me comí medio pan marraqueta, al otro día me puedo comer 6 o 7 galletas integrales y tengo el mismo aporte de carbohidratos. Otro día puedo agregarme con cucharaditas de chuño, 4 cucharaditas, es lo mismo que haber comido medio pan marraqueta, ¿sí? Entonces, cuando la gente dice, dejé de comer pan y estoy comiendo galletas de agua o galletas integrales, es lo mismo. Están aportando la misma cantidad de carbohidratos, ¿ya? En el caso de los vegetales, si ustedes se fijan, los segundos, aquí 2,5 gramos de carbohidrato la porción. O sea, miren, se comen 8 dientes de ajo y tiene 2,5 gramos de carbohidrato. Nada.
se comen una taza de acelga, una taza de lechuga, 2,5 gramos de carbohidratos, ¿ya? Aporta muy poquito. Y lo que más aporta es agua, este tipo de vegetales, ¿ya? En el caso de las frutas, una manzana 15 gramos, 2 kiwis 15 gramos, medio plátano. Ahí cuando la gente dice, la porción de plátano es medio, ¿ya? Cuando yo hablo de un plátano más grande, si compro los plátanos pequeños, me puedo comer el plátano completo, ¿ya? Y son 15 gramos de carbohidratos. En el caso de las otras verduras que yo les decía, las que están acá arriba son más bien verdes, ¿no es cierto? El pepino, la lechuga, la selga. Acá tengo las verduras de colores, el tomate, la betarraga, la zanahoria, el zapallo italiano, ¿ya? Aportan 5 gramos de carbohidrato a la porción. Un tomate regularmente chiquitito aporta 5 gramos de carbohidrato, ¿ya? Y aquí también yo recalco, la gente deja de comer estas verduras porque aportan mucho carbohidrato. Y si ustedes se fijan, prácticamente es muy poquito, ¿ya? Para ponerles un ejemplo, un ser humano que no se mueve nada, que no es activo físicamente, podría llegar a comer 180 gramos de carbohidrato en el día, 200 gramos de carbohidrato en el día. Y estamos hablando que un tomate me aporta 5 gramos. ¿Por qué habrá que suspendérselo? Para nada, no tiene sentido, ¿ya? En el caso de los frutos estos que yo les decía, ricos en lípidos, 5 gramos, 25 unidades de almendra, 30 maní, ¿ya? Y en el caso de azúcar, miel, mermelada, manjar, 5 gramos. Pero acá, ojo, este tipo de azúcares libres va a ser diferente a los otros, ¿ya? ¿Cuál es el único alimento que puede pasar a transformarse en algo parecido a estos que están acá abajo cuando yo lo manipulo y lo transformo en otra cosa? Es la fruta. Cuando yo la fruta la licúo, hago un jugo de manzana, un jugo de piña. Cuando yo lo echo a licuar, los carbohidratos quedan disponibles igual que el azúcar, la miel, la mermelada, queda como azúcar libre. Entonces, nuestra recomendación es que la fruta la coman trozada, entera, ¿sí? Y traten de licuarla muy poco, porque se dispone todo ese azúcar, ¿ya? Y aquí tengo el otro ejemplo de los alimentos envasados. 4 galletas me aportan casi 30 gramos de carbohidratos. Es lo mismo que yo me estuviera comiendo medio pan. Pero estos son carbohidratos libres, ¿ya? 4 galletas de Oreo, que son súper comunes y por eso las puse, porque mucha gente las come. También, casi lo mismo que medio pan marraqueta. Y en el caso de una barrita, ¿ya? Una barrita que yo he tenido mucha gente que come hasta 3 barritas en el día o 4 barritas en el día, 11 gramos de carbohidrato por porción. Esta es una barrita normal, no son las light, ¿sí? Las light tienen obviamente menos carbohidrato, ¿ya? Estos son alimentos ultraprocesados y el azúcar está mucho más disponible, ¿ya? Y aparecen estos alimentos que yo les decía a los deportistas, que probablemente los han visto, cuando uno entra a la farmacia está lleno, de hecho hay negocios que son solo de este tipo de alimentos, y acá tenemos las bebidas isotónicas, que para que se hagan una idea, una botella de 600 ml tiene casi 30 gramos de carbohidratos, 40 gramos de carbohidratos, es una marraqueta disuelta dentro de 600 ml por transformárselos en algún alimento común, ¿ya? Acá están esos sobres, que un sobrecito equivalía a estos que se rompen con la boca, a una papa. Acá abajo hay una barrita que es de energía, que nosotros lo usamos bastante en personas que hacen triatlón, por ejemplo, se ocupa bastante, porque el triatlón entrena mucho tiempo, ¿ya? Y acá están estos ganadores de peso, que son unos que la gente compra, que ocupa cuando va al gimnasio y los ocupa una medida. Una medida de ese ganador de peso tiene 100 gramos de carbohidrato. 100 gramos. ¿Sí? Es casi una y media marraqueta. En una medida. Entonces, por eso hay que tener cuidado con el exceso de consumo de estos nutrientes. ¿Ya? Y luego aparece, porque a ustedes son excelentes estudiantes y creo que la Fernanda Calvo los tiene muy bien enseñados, el otro nutriente que ustedes dijeron, pues la proteína, ¿sí? Es un elemento principal dentro del deporte. Las proteínas son importantes porque constituyen los tejidos corporales, forman parte de las vísceras, del músculo esquelético, del corazón, el músculo cardíaco, del tejido óseo, de las hormonas, ¿ya?
O sea, la verdad es que forman parte de todos los tejidos esenciales del organismo. Existen proteínas de origen animal y vegetal, como vimos acá en esta foto, ¿ya? Voy a tener de las leguminosas y también de los derivados del animal y de la misma carne. Las de origen vegetal tienen menor biodisponibilidad. Eso quiere decir, que lo vimos en la charla anterior, si yo los consumo, en el caso del garbanzo, por ejemplo, no toda la proteína se va a poder utilizar por el organismo. En cambio, cuando es del animal, casi el 100% se utiliza, ¿ya? Entonces está menos disponible para ser usada. Y en el caso de las proteínas vegetales, además, si yo no la junto con otro alimento, como por ejemplo el arroz, las pastas, la quinoa, la proteína de la legumbre no queda completa. Y aquí es el ejemplo que yo les pongo ahí en la foto de la lenteja con arroz. Porque lo que estoy haciendo ahí es enriquecer la proteína. Cuando la gente hace dietas, la lenteja se la sirve sola, le saca el carbohidrato, le saca el acompañante, que es el arroz, ¿ya? Porque dice, así me va a quedar más baja en calorías. El punto es que la proteína queda no tan de buena calidad como si yo la hubiera juntado en ese mismo tiempo de comida con el arroz, ¿ya? Entonces, ahí es súper importante que los nutrientes entre ellos y los alimentos entre ellos se complementan, no están solitos. Y esta diapositiva es de la clase anterior, es solo para recordar que, fíjense acá, es completamente al revés. Los cereales y las papas aportan solo 3 gramos de proteína por porción, a diferencia de los carbohidratos, que eran 30. Los lácteos, 5 a 6 gramos, y de carbohidratos, 10. Son casi parecidos. ¿Se fijan? Los lácteos tienen un poco de proteínas y un poco de carbohidratos. Las carnes tienen proteína, pero no tenían carbohidratos. La fruta, 1 gramo solamente de proteína, pero tenía 15 gramos de carbohidratos. Los alimentos ricos en lípidos, 5 gramos de proteína y 5 gramos de carbohidratos. Ahí están iguales. Porque estos, como dice su nombre, lo que más aportan es grasa, ¿no es cierto? Y las verduras, que solo aportan 1 gramo porque aportaban más carbohidratos, ¿ya? Y esta es la misma diapositiva que la de los carbohidratos, pero esta es para las proteínas, para que ustedes si quieren le sacan una foto. Y aquí lo que yo puedo decir es que más o menos 50 gramos de carne son como una cajita de fósforo, ¿ya? Como un poquitito más pequeño que la palma de la mano, ¿sí? Y eso aporta 11 gramos de proteína, o 2 huevos, o una rebanada de jamón, un tercio de un tarro de atún, ¿ya? O medio tarro de atún. De proteínas de los lácteos, 200 ml de leche, 2 cucharadas de ricota, unas 3 cucharadas de leche en polvo, ¿ya? Y en el caso de las proteínas vegetales, fíjense que media taza de arvejas aporta la misma cantidad de proteína que la carne. Pero acuérdense, como es proteína vegetal, como es proteína vegetal, no tiene la misma disponibilidad que la proteína animal. No se ocupan todos esos 11 gramos, ¿ya? Y así con los otros alimentos. Y aquí aparecen todos estos que ahora están mucho en el mercado, ¿no es cierto? Altos en proteína y que son muy usados por la gente actualmente, pero aquí también hay que tener cuidado porque son rápidos de pasarme al otro lado. Acuérdense que la leche, una porción de leche me aportaba de 5 a 6 gramos de porción. Pero aquí yo estoy hablando de que me está aportando 18 gramos la porción. 3 veces lo que la leche cultivada normal me aporta. Esta está modificada, está suplementada con proteínas, ¿ya? En el caso de las barritas, ahora hay un montón de cosas, porque está de moda, siempre hay algo que en nutrición se va poniendo de moda, actualmente en los alimentos ricos en proteínas, ¿ya? Tenemos leches, queso, barritas, galletas, harinas altas en proteína, ¿ya? Leches de todo tipo, con sabor, sin sabor, ¿sí? Y lo que están usando bastante las personas son todas estas barritas. Y acordémonos que para la gente que no consume lácteos animales, tenemos las cosas vegetales, ¿ya? En el caso de los vegetales, la soya es uno de los que más aporta. Si ustedes van a los etiquetados y revisan esta leche que está acá, que es de soya, y toman la de almendra,
Una aporta 9 gramos, que es la soya, 9 gramos de proteína. En cambio, la de arroz no aporta casi nada, o la de almendra, nada, 1 o 2 gramos. ¿Ya? En cambio, la de soya, 9 gramos. La soya es un alimento de origen vegetal que tiene mayor cantidad de proteínas que los otros. ¿Ya? Esa de ahí es la soya que nosotros usamos cuando en reemplazo de la gente que no come carne molida, ocupa este tipo de carne, ¿no es cierto? Que la venden en los supermercados. Y estas que están acá, que eran los suplementos altos en proteína, ¿sí? El de acá, por ejemplo, aporta 12 gramos la porción y este se vende bastante en población de persona mayor. Este es sin lactosa y cuando yo no tengo mucha proteína en el día porque me cuesta masticar, porque definitivamente no consumo lácteo y estoy quedando medio corto, uno podría usar estos suplementos que están acá, ¿ya? Una porción son 12 gramos de proteína, es como el doble que me aporta un vaso de leche, ¿ya? Acá están estos de acá arriba, que hay mucha gente que los está usando, que son una medida de este que está aquí me aporta como un trozo de carne, un trozo de carne de largo de la mano, ¿ya? Una sola porción. Acá abajo están unos batidos que los venden que son más económicos, que son ahora de la marca En Línea, que también tiene 25 gramos de proteína. Y este que está acá, que es de proteína vegetal. Si no me gusta la leche, puedo comprar vegetal. O sea, en el mercado tengo una cantidad enorme para comer proteínas y carbohidratos, si se fijan, ¿ya? Entonces, el momento de ingerir esas calorías, ¿ya? Cuando yo hago deporte, es el momento para ingerir calorías y la proporción de esos nutrientes que acabamos de ver, de esos macronutrientes, de las proteínas y de los carbohidratos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque estos dos mejoran la recuperación, la reparación de los tejidos, aumenta la producción de proteínas musculares. Cuando yo quiero hacer deporte, mi objetivo es, por un lado, bajar el porcentaje de grasa para muchas personas, pero lo fundamental es que yo forme masa muscular, que yo forme músculo, ¿sí? Y la evidencia lo que dice es que si yo tengo estos dos nutrientes, yo mejoro la producción de la proteína muscular, mejoro el estado de ánimo, incluso dice la evidencia, ¿sí? Porque afecta a toda la parte de la alimentación cerebral. Acordémonos que cuando uno hace deporte no está solo el músculo funcionando, está todo el cuerpo a la vez. Y esta es la explicación de por qué son importantes los dos. Y es porque cuando yo consumo carbohidratos, pan, arroz, fideo, frutas, verduras, lo que estoy haciendo es que se me va a guardar una cosita que se llama glucógeno, ¿ya? Y el glucógeno se guarda en el hígado y se guarda en el músculo, en los dos lugares. Cuando yo estoy durmiendo en la noche, el hígado es el que ocupa el glucógeno que está guardadito acá adentro. Cuando yo hago ejercicio, es el músculo el que utiliza el glucógeno que está guardado acá, ¿ya? Entonces, cuando se produce la contracción muscular, el glucógeno que está acá es el que se utiliza. Por eso es tan importante comer carbohidratos en el día, porque lo que estoy haciendo es guardar glucógeno en el músculo para que esté disponible, para que cuando yo me mueva, la contracción sea eficiente, la contracción de ese músculo, ¿ya? Y no olvidarnos que cuando estamos moviéndonos, está todo el cuerpo funcionando todavía. Cuando se realiza ejercicio, hay que mantener los otros órganos funcionando. El cerebro, los glóbulos rojos, los riñones, el corazón, ¿ya? Lo que pasa es que cuando uno se está moviendo, prioriza el músculo, porque es el más activo en ese momento. Pero el cerebro también es el más activo. Si yo no lo tengo bien, funcionante, alimentado, voy a estar descoordinado, fatigado, ¿sí? Es un montón de cosas las que suceden cuando yo hago deporte. Y el cerebro es dependiente de la glucosa, se alimenta de la glucosa. Entonces, ahí tengo otra razón de por qué no tengo que dejar de comer carbohidratos. Los músculos contienen el 70% del agua que yo tengo en el cuerpo y es necesario para que se pueda producir el intercambio cuando se produce la contracción muscular. Cuando el músculo se aprieta, yo necesito agua para que hayan intercambios. Y aquí está el otro, el por qué era tan importante el agua, ¿sí?
necesito comer proteínas, comer carbohidratos y tomar agua, porque la contracción del músculo lo necesita. Entonces, importancia de ingerir estos alimentos y los líquidos, porque mantengo el cerebro funcionante y todos los órganos, tener reservas de glucógeno y líquido en los músculos, para que cuando contraigo, lo uso, tener buen estado de ánimo y motivación. Si no hay eso, no voy a poder hacer mi sesión de ejercicio. Evitar que el sistema gastrointestinal, o sea, estamos hablando del esófago, el estómago, el intestino, genere menos molestias. Si a lo mejor yo consumo mucho volumen de comida, me va a generar ganas de ir al baño, ¿no es cierto? Mientras estoy ahí en la sesión de ejercicio. O me va a producir reflujo. La importancia de ingerir alimentos y líquidos también tiene que asegurar que la persona se sienta cómoda cuando hace ejercicio. Que no sea incómodo tener que entrenar, ¿ya? Entonces, para cumplir con esta ingesta de nutrientes, la recomendación es que yo las proteínas las distribuya iguales en todo el día. Y esto es trabajo del nutricionista, que uno en realidad debería decirle cómo ordenar los tiempos de comida, pero esto es súper importante que lo sepan. En todos los tiempos de comida tienen que haber proteínas, ¿sí? En el desayuno, en la colación, en el almuerzo, en la once o en la cena, ¿ya? En todos los tiempos que yo haga, debe haber proteína para que yo genere y esté todo el rato estimulando la producción de masa muscular cuando estoy activo físicamente, ¿ya? 20 gramos de proteína es decirles que consumen medio pan marraqueta con una rebanada de jamón de pollo, más un vaso de leche como de 200-250 ml. Eso es una cantidad de alimentos que me aportan 20 gramos de proteína más o menos, ¿ya? Para traducírselos como un ejemplo de desayuno. Y lo ideal es que hubieran todas estas proteínas, ¿sí? Y acá les dejo como las diapositivas del anterior, el ejemplo de un hombre, cuánta proteína necesitaría en el día, porque yo, como les estoy diciendo, tienen que comer todas las proteínas del día. Este es un ejemplo de la cantidad de proteínas que debería comer una persona promedio de 70 kilos, ¿ya? Y traducido en alimentos vegetales y animales en el día. Todo eso que está ahí deberían comerlo en el día. ¿Sí? 20 gramos de proteína animal. Ay, lo que acá abajo es vegetal, no es animal, está mal escrito ahí, es vegetal. Y en el caso del garbanzo, el arroz y el pan se considerarían los alimentos que aportarían las proteínas vegetales. Y en el caso de la mujer, de un promedio de 55 kilos, sería esta distribución, ¿sí? De alimentos para asegurar una cierta cantidad de proteínas en el día, de origen vegetal y animal, que también está mal escrito ahí porque eso es vegetal, ¿ya? Esa proteína es vegetal. Sopa de años dorados, que la entregan en los SESFAM, arroz y pan. Y todos los otros alimentos que son altos en proteína. Entonces, ¿qué tengo que consumir antes? Si ustedes me pudieran contar en el chat qué se les ocurre que yo tendría que consumir antes de comenzar la sesión. No vamos, teníamos el Mentimeter, pero vamos a hacerlo con el chat. ¿A quién se le ocurre qué debería consumir antes? O si tengo que consumir algo antes, a lo mejor no. A ver. Proteínas. La Patricia dice proteína. Ya. Después voy a contestar las preguntas para arriba. El yogur, ya, Enrique dice que el yogur se podría comer antes, que ese, si ustedes se acuerdan, el yogur aporta proteínas y carbohidratos, ¿ya? Porque los lácteos en general tienden a aportar de los dos nutrientes parecidos. Ya. O sea, claramente nos estamos cargando cosas que tienen proteína antes de entrenar, ¿ya? Antes de la sesión. Entonces, la recomendación, ingerir alimentos 1 o 2 horas antes de entrenar. ¿Por qué esto? Porque yo evito que tenga malestares gástricos, ¿no es cierto? Si yo como muy encima, puedo estar incómodo entrenando. Voy a estar con la comida acá arriba o me van a dar ganas de ir al baño, ¿ya? La alimentación tiene que siempre aportar a que sea cómodo. Si alguien está muy acostumbrado
son personas que pueden comer media hora antes y no pasa nada, ¿sí? Nosotros a veces vemos a pacientes que ni un problema, comen encima de la sesión. Esto es una recomendación súper general, ¿ya? Pero hay personas que toleran comer encima de la sesión, o gente que necesita mucho más espacio. Hidratación suficiente, por lo menos hasta media hora antes, para poder ir a evacuar, para poder ir a orinar y no generar malestares gástricos, ¿ya? Se intenta, si entrena en ayuno, o sea, en este caso en la mañana, lo importante es que por lo menos yo me asegure que me hidraté, porque la mañana es el momento de mayor deshidratación. Entonces es importante tomar líquido antes de entrenar si es que yo lo hago en ayuno, ¿ya? Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado porque uno tiene que estar acondicionado para entrenar en ayuno. Hay personas que se fatigan, se marean, y ahí se les recomienda una colación pequeña, ¿sí? El ejercicio no puede poner en peligro a la persona, todo lo contrario. Y si el comer antes me da el espacio de tener que esperar un rato, o sea, si me desperté a las 7 de la mañana y tengo que comer algo, lamentablemente voy a tener que entrenar un poquito después, pero no pueden hacer ejercicio en ayuno si van a estar fatigados o hay riesgo de desmayos, ¿sí? Y en este caso, claro, puede ser desde una porción de fruta o un yogur con una cucharada de cereal, quizás un volumen muy pequeño para yo tolerar y no generar malestar gástrico, ¿ya? Y de preferencia, cantidades pequeñas y sin grasa y sin fibra si yo no estoy adaptado, porque la fibra y la grasa hacen que el estómago se demore más en vaciar. Entonces, si yo en la mañana me como un desayuno con mucha grasa, voy a sentir todavía el desayuno muy complicado y puedo tener un reflujo o malestares gástricos, ¿ya? Entonces, eso es importante de considerar. Entonces, ingerir alimentos y líquidos antes de entrenar tiene como objetivo tener reservas de esa glucosa que anda dando vuelta en la sangre, principalmente disponibles para el cerebro, antes que todo, para el cerebro y para los músculos. El objetivo de comer antes es este, ¿ya? En el caso de las personas que hacen ayuno y entrenan, tenemos otras condicionantes, ¿ya? Que ahí hay que ir mirando caso a caso y nosotros tenemos mucha gente que entrena en ayuno como mucha gente que necesita comer. Lo importante es que no te pongan riesgo, ¿ya? Pero el objetivo de comer antes es justamente tener disponible glucosa. La fatiga y el desmayo son indicadores que el cerebro no se está alimentando bien, ¿ya? Si yo estoy entrenando en ayuno. ¿Qué consumir durante? ¿Tendré que consumir durante en las sesiones de deporte? ¿O de ejercicio? ¿Qué creen ustedes? ¿Tendré que consumir algo durante? Hidratarse, bien. Hidratarse, solamente hidratación, agua solamente, líquidos. Líquidos, perfecto. Todos coinciden con aguas, líquidos. Ya, bien. Bien, perfecto. Entonces, ingerir agua, principalmente, en ejercicios que tienen una duración, ya vimos, por lo menos menor a una hora, y que no están expuestos a ambientes cálidos, ¿ya? Acuérdense, si yo no tengo un sudor relevante y además estoy entrenando no tan prolongado el tiempo, con el agua bastaría, ¿ya? Entonces, estas bebidas isotónicas que ponemos acá, solo en ejercicios muy extremos, sobre una hora, cuando la intensidad es constante, ¿ya? Cuando a mí se me ocurre ir a correr al cerro, como la profesora Fernanda Calvo, ella corre en el cerro y corre 4 horas. Obviamente que ahí necesita bebida isotónica. Antes de eso, solo agua, ¿ya? Y no se recomienda ingerir alimentos durante sesiones menores de una hora porque no se justifica, a no ser que la persona refiera que tiene fatigas, ¿ya? Aquí es súper importante la percepción individual y se pueden hacer colaciones muy pequeñas de alimentos de rápida absorción, ya de fácil digestión, un plátano, un yogur, estos yogures que se aprietan ahora,
o estas compotas que son típicas de los niños, se pueden utilizar también durante la sesión. En sesiones más largas, ¿ya? En sesiones que entrenan o que hacen ejercicio, sí se justificaría el uso de alimentos intermedios, como esos geles que yo les mostré, o una barrita, ¿ya? Ahí va a depender del tiempo de duración y cuánto rato yo estoy moviéndome. En sesiones como las de ustedes, que son de 1 hora, solo hidratación, como muy bien lo dijeron, ¿ya? En ejercicios de resistencia, como varias repeticiones, muy intenso, ¿ya? En que la persona está muy extenuada, se podría consumir carbohidratos y proteínas juntos. Y ahí la gente come barritas de proteína con una fruta, ¿ya? Pero en sesiones que sean de mucho gasto de energía y por lo tanto de glucógeno, acuérdense, en el músculo se guarda el glucógeno, ¿ya? ¿Y qué consumir después? ¿Qué debería consumir después de entrenar? Con lo que hemos visto. Agua y carbohidratos. Patricia dice agua y carbohidratos. ¿Alguien apuesta por más cosas? Proteínas, el Patricio. Mire, el Patricio y la Patricia ahí. Los tocayos. Fruta. Ahí que su aporte mayor es carbohidratos. Se nivela la balanza hacia el carbohidrato. O sea, yo tengo que comer carbohidratos más que, por lo menos de los 4 que han escrito. Ya, Enrique, de ahí te contesto esa. En el caso de las personas que han escrito, proteínas y carbohidratos, y en la mayoría carbohidratos, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Ay, se me abre el chat. Esperen un segundo. Ahí sí. La ingestión de alimentos que contengan, acuérdense, 20 a 25 gramos y acompañado con alimentos ricos de carbohidratos, por lo menos hasta 2 horas después de que entrené. O sea, mientras antes termine y pueda comer, mejor, porque puedo empezar con fatiga si se me prolonga mucho rato, ¿ya? Pero acuérdense, 20 gramos de proteína más carbohidratos es como el ejemplo que yo les di recién. Un vaso de leche en polvo, 3 cucharadas, o un yogur con medio pan marraqueta, con puede ser un huevo revuelto, ¿ya? Y ahí tengo carbohidratos y proteína, posterior a que hice mi sesión. Si yo la estoy haciendo en la tarde y la hice después de almuerzo, ahí va a depender del tiempo de comida que me toca después. 11 o comida, ¿no es cierto? Lo ideal es que yo, después de que hice mi sesión de ejercicio, viniera un tiempo de comida que esté dentro de mis días. El almuerzo, el desayuno, ¿ya? O si va a ser mucho el tiempo que voy a pasar a mi próximo tiempo de comida, tendría que poner una colación, ¿ya? Y que tiene que aportar idealmente carbohidratos y proteínas, ¿ya? La hidratación, acá es súper importante. Si uno realmente se pesara antes y después de que hace la sesión de ejercicio, cambia el peso, porque el peso es mucha agua, ¿sí? Y cuando yo me sudé mucho rato, puedo perder peso, ¿ya? En general, lo ideal es que uno pierda muy poquito, solo el 2% del peso que uno tiene, muy poquito, no más de 1 kilo, ¿sí? Hay gente que pierde 500 gramos, que bajó medio kilo. Ya, eso yo lo debería recuperar con agua, ¿sí? Y lo que dice la evidencia es que yo debería recuperar el 150%. Si perdí 500 gramos, debería tomar 750 para asegurar la reposición de ese líquido que perdí cuando estaba en mi sesión de ejercicio. ¿Ya? Uno lo que podría hacer es que si las sesiones de ejercicio son siempre parecidas, pesarme una vez antes y después y ver más o menos cuál es mi cambio de peso y saber cuánto es el líquido que yo debería recuperar siempre. ¿Ya? Entonces, ya, yo pierdo medio kilo, siempre me voy a tratar de tomar por lo menos 750 ml posterior a que deje de hacer ejercicio. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Que las personas toman muchas veces durante el entrenamiento, después ya no toman nada. Y pasa el día, pasa el otro día
y se acercan a la sesión de ejercicio y no han tomado nada de líquido. Siempre uno está deshidratado al final. Y lo más relevante es tomar el antes y el después. El durante es una mantención solamente, ¿sí? Es la sensación de querer tomar algo fresco, pero yo debería estar suficientemente hidratado en el antes y en el después, ¿sí? Antes de 5 a 6 horas de que hice mi entrenamiento, mi sesión, yo ya debería tener una gran comida, ¿ya? No pasar más de 6 horas de ya yo tener mi gran comida. Y evitar quedar en ayuno posterior a las sesiones, ¿ya? Si uno no está condicionado, lo importante es comer. Las calorías se comen como uno las ordene, no porque yo dejé de comer después voy a bajar más de peso. Si yo ya me comí todas las calorías antes y me sobrepasé en calorías, el ayuno no me genera baja de peso, ¿ya? Es que yo coma menos calorías en el día. Y uno igual puede hacer eso sin dejar de comer después de que hice ejercicio. Y no olvidar, sobre todo, darle importancia a lo que yo consumí durante el día, ¿ya? Va a ser importante que si yo entrené en la mañana, si yo hice un ejercicio en la mañana, salí a caminar, me subí a una bicicleta, ¿ya? Y hice ejercicio en la mañana, va a ser súper importante lo que comí en la noche. Porque acuérdense, el glucógeno se guarda en el hígado y en el músculo. Yo ocupo en la mañana eso, ¿ya? Y mantener una ingesta de alimentos durante el día de variedad de alimentos líquidos y alimentos ricos en agua, frutas y verduras, ¿ya? Entonces, quiero que les quede esto de que yo me puedo preocupar de lo que comí antes, de lo que justo como durante o justo comí después, pero más importante es yo haberme asegurado con todos mis tiempos de comida en el día. La gente se llena de suplementos, toma mucho suplemento posterior a que entrenó, pero come súper mal durante todo el día. Entonces no tiene sentido, ¿ya? La nutrición ahí ya no forma parte de ese entrenamiento, porque es esas 24 horas que cómo me comporté en relación a la alimentación. Eso. Súper. Oye, Alejandra, muchísimas gracias por la charla muy completa, Ay, muy integral y todo. ¿Quedan pendientes? Sí, hay preguntas pendientes en el chat y precisamente voy. quería invitarte a responderlas. Antes que Enrique, habían unas también que hizo Patricia y el mismo Enrique también, que preguntó algo más Estoy arriba. Si quieres, te las buscando. leo yo. Ah, Patricia al inicio, sí, sí, la dale. Pati, que dice, ¿qué relación es recomendable para legumbres y cereales? Esa es la primera, ¿no? Esa. ¿Esa es? Ya, Esa es la primera. lo ideal es más o menos una taza de legumbre por un tercio del acompañante. Esto en crudo. Una taza de lentejas por un tercio de arroz crudo. Esa es la proporción para poder cocinarla. No sé si Sí. les quedó claro eso. Mira, justo abajo Enrique también pregunta otra cosita, abajito Esto, de Patricia. Ah, ya. ¿Esto puede producir calambres, la falta de estos elementos? Sí, claro. Cuando yo tengo falta de estos electrolitos que se llaman, por supuesto que pueden estar relacionados a sensaciones de calambre, porque yo estoy deshidratado, ¿sí? Yo tengo menos contenido de esos minerales. Entonces, sí es relevante. Los calambres pueden tener varias causas, pero una de esas puede ser esto. Entonces, es importante asegurarnos que no es eso, porque si yo sigo teniendo calambres a pesar de que ya estoy bien hidratado y bien alimentado, es otra causa. ¿Ya? Siempre hay que ir descartando. En la medicina no es una sola cosa, a veces puede ser otra cosa y la alimentación sí puede producir la falta de algunos nutrientes, el magnesio también puede producir calambre. ¿Ya? Ahora, aquí solo para que tampoco es importante, aquí no es que yo tenga que consumir suplementos de magnesio, porque si yo lo tengo cubierto en la alimentación, no debería consumir el suplemento. Quizás es otra cosa la que me falta. ¿Ya? Genial. Ahí después siguen en la otra pregunta Enrique acerca, ¿Qué decía? No me acuerdo. dice, en una Dime. sesión de una hora, donde se pierde entre 600 a 800 calorías, ¿se debería tomar alguna bebida isotónica? Las bebidas isotónicas tienen el primer papel fundamental
es aportar estos electrolitos que se perdían, el sodio, el potasio, el cloro, cuando yo transpiro, ¿no es cierto? Ese es el objetivo principal. Y el otro es aportar glucosa, carbohidratos, ¿ya? Cuando son sesiones que yo quiero que la persona baje de peso, o sea, esas 600 calorías no las consuma, no sería bueno consumir esa bebida, porque me voy a tomar las calorías que está gastando en la sesión de ejercicio. ¿Ya? Si es una persona que quiere mantener el peso, pero quiere mejorar el rendimiento y va a ir a correr, eso es diferente, porque mi objetivo es que rinda más. Y eso quiere decir que sí lo tengo que mantener alimentado. ¿Ya? Va a depender cuál es el objetivo que tú quieres para hacer ejercicio, es si damos o no damos esa bebida isotónica. Súper buena esa pregunta, porque efectivamente es así. Va a depender, esas 600 calorías, yo quiero que queden de más o que no me falten. Dejarlas afuera de mi día o que me las tengo que comer. ¿Ya? Así que muy buena esa pregunta. Perfecto. Yo también te tengo una preguntita aprovechando el tema de la hidratación, que es, claro, súper importante hidratarse previo y post, pero en las sesiones largas, donde hay que mantenerse hidratado durante las sesiones de ejercicio, ¿cuál es digamos, la forma de hidratarse? Porque es distinto ir tomando de a sorbito, Sí, tomarse una botella de litro y quedarte enguatado. Entonces, ¿cuál es exacto. más o menos la forma de Muy, hidratarse durante sesiones sí, largas? buena pregunta. Lo ideal es que uno consuma más o menos a tragos cada 15 a 20 minutos, a traguitos, ¿ya? No tomarse toda el agua en la botella. Como yo decía en la presentación, la nutrición y los líquidos tienen que producir sensación de bienestar. Y si yo me tomo toda la botella de una vez, voy a tener sensación de malestar en el estómago y eso no me va a dejar seguir haciendo mi ejercicio como corresponde. Puedo tener hasta reflujo, producto de eso también, ¿ya? Entonces sí, es importante ir fraccionando mi consumo de bebestibles, independiente si es agua o bebidas isotónicas. Ahí hay que también evaluar eso, de hacerlo fraccionado, de ir haciéndolo por pausas. Eso también se entrena. Hay personas que no toman nada de líquido durante las sesiones y tú puedes empezar a fomentar que tomen sorbitos muy pequeños y se empiezan a acostumbrar a que durante la sesión hay que tomarlo. Buenísimo, muchas gracias. No sé si es que alguien más tiene una última pregunta y quiera hacer por el chat o si no, levantar la mano tal vez y decirla por el micrófono, así le damos la palabra y esperamos un segundito. Ahí Norma quiere decir Norma, algo, así que la voy a desmutear. Norma, ¿Ahí me escucha? sí. sí, se te escucha. Ya. Hola, buenas tardes. Gracias por el taller, está muy interesante. Qué bueno. Yo estoy en un proceso de que dejo un poco las harinas blancas por la digestión. ¿Qué tan beneficioso es usar la harina integral más la avena integral? ¿O necesariamente uno tiene que consumir la harina blanca? Se está refiriendo a la digestión porque quiere ir más al baño, ¿no es cierto? Claro, claro, la Ya. harina blanca me produce eso, y en cambio he tratado de ir hacerme mi pancito de avena, pero no me resulta mucho, entonces ahora lo estoy aliando harina integral más avena integral. Y con el objetivo de ir más al baño, eso sí, o es al revés, para ir al Sí, baño. Ya, con ese objetivo y ya. por salud también, porque me dijeron que cuando uno tiene tiroides, igual mucha harina blanca igual afectaba un poco la tiroides. Ya, en el caso de las harinas integrales o todos los alimentos integrales, lo que le pasó a ese alimento es que está más intacto, ¿no es cierto? Está más natural, no le han sacado la cascarita, entonces al organismo le cuesta más degradar ese alimento, ¿ya? La cantidad de carbohidratos es el mismo. El pan integral y el pan blanco, pensemos en una marraqueta blanca y una marraqueta integral aportan la misma cantidad de carbohidratos. La diferencia es que uno se absorbe más rápido y el otro va más lento, ¿ya? Y si yo a ese pan integral le sumé que además me comí, por ejemplo, la avena o comí más fruta y verdura en el día, logro la cantidad de fibra que tengo en el día. Y eso hace que toda la absorción sea más lenta en el intestino.
Pasan los nutrientes, pero más lentito. Ya. ¿Ya? ¿Cuál es la avena integral? No, lo que pasa es que la avena, no existe la avena integral, es avena. Avena tradicional o Ya. avena instantánea, ¿qué puede ser la diferencia? La tradicional es un poco más dura y la instantánea es un poquito más blanda. Está un poco más procesada la instantánea, pero son prácticamente muy parecidas. Ya. ¿Ya? Gracias. La verdad es que cualquiera de las dos, ¿cuál es la mejor? Yo siento que la verdad hay diferencias muy diminutas. Lo más importante es que sientan agrado al comerla, porque una es un poco más dura que la otra, la tradicional o la instantánea, ¿ya? Yo lo que sí les puedo decir es que si tienen hipertensión, diabetes, colesterol elevado, es súper importante consumir fibra en el día. Y si pueden comer avena, si de repente pueden hacer su pancito en la casa usando estas harinas integrales, mejor todavía porque tengo más fibra en el día. Y eso es un nutriente muy importante para estas enfermedades. La tradicional se puede comer cruda, sí, no es necesario cocerla. La avena se puede consumir instantánea las dos, la tradicional y la instantánea. Sí, lo único nomás es que la tradicional es un poquito más dura. Nada más, no necesito hacer esta cocción. Norma levantó la Ya. mano para saber. Gracias. De nada. No, no, ya, yo ya Ah, no. pensé que la había levantado de nuevo. No, no, no. La estaba bajando. Súper. Entonces, bueno, estamos por esta sesión del día de hoy. Nuevamente agradecemos a todas las personas que asistieron y en especial a Alejandra por esta increíble charla que nos pudo dar en esta ocasión. Espero que aquí todas puedan recoger las sugerencias que está haciendo Alejandra porque, verdad, van a ser muy útiles. Bueno, agradecemos también a Nutrición UC que facilitó esta charla y los dejamos súper invitados, invitadas a que participen el día domingo primero, ¿no es cierto?, en nuestro evento El Camino 60 Más, en la caminata del Día Internacional del Adulto Mayor. Desde las 8:30 de la mañana van a estar llegando la gente, así que súper invitados e invitadas a que nos acompañen ese día. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a todos por escucharme. Espero que les sirva. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Nos vemos. Chaito.